¿Qué te salió mal por ahí? Black Mirror es una serie de televisión británica creada por Charlie Brooker. A través de sus 4 temporadas, nos da una oscura visión de lo que puede pasar en nuestro futuro cercano si seguimos abusando de la tecnología. El episodio especial Blanca Navidad nos muestra unos dispositivos o galletas que se implantan de manera temporal en el cerebro de una persona y crean copias exactas de la conciencia del individuo. Estas copias creen ser la persona real. El escenario que nos presentan hace que nos planteemos cosas como: ¿es posible copiarnos a nosotros mismos? ¿Así está bien? ¿Qué podríamos hacer con esas copias? ¿Tendrían conciencia nuestras propias conciencias? Pero no quiero estar... Los investigadores Irene Suárez y Juan José Ramos nos resuelven las dudas aportando su visión científica a esta serie de ficción en un nuevo capítulo de Ciencia y Acción. ¿Sabe lo que es una copia? ¿Una copia de algo? Claro que sé lo que es. Bueno, eso es lo que es. ¿Usted? ¿Una copia de qué? ¿Una copia de usted? Pero yo soy yo. A ver, sópleme en la cara. En este capítulo se nos muestra cómo a través de una galleta que se implanta en el cerebro de Greta son capaces de copiar su cerebro para después darle una entidad propia. Actualmente, con las nuevas tecnologías, hemos sido capaces de desarrollar mecánicamente la funcionabilidad de algunos órganos más simples, como sería el caso del riñón o del corazón, que tienen funciones más delimitadas. En el caso del cerebro, es un órgano totalmente plástico, un órgano totalmente modificable y que va alterando su funcionamiento dependiendo de los estímulos que vamos recibiendo externamente. Por lo que creo que a día de hoy ser capaces de copiar fidedignamente un cerebro tal y como nos plantea la serie, creo que es algo aún muy alejado de la realidad. Por otro lado, en biomedicina somos capaces de hacer clonaciones de animales y de animales superiores, de cualquier mamífero. Pero esto no nos garantiza que ambos individuos sean exactamente idénticos en cuanto a su forma de razonar y de pensar. De hecho, el ejemplo más cercano lo tenemos cuando vemos a 2 gemelos que son genéticamente idénticos, pero sin embargo cada uno se desarrolla de una forma diferente y acaba razonando de una forma totalmente diferente. Sabemos que nuestro razonamiento está basado en pequeñas conexiones y corrientes eléctricas que están teniendo lugar en nuestro cerebro, conexiones que se crean y se destruyen continuamente. Aún a día de hoy no sabemos cómo interpretar esas conexiones y mucho menos cómo traducirlas a un pensamiento. Por lo tanto, la copia a través del microchip sería algo que estaría muy alejado de la realidad. Por otro lado, al adquirir esa copia, una entidad nueva, estaríamos en el caso de los 2 gemelos. Cada uno tiene una forma de razonar totalmente diferente. Es fácil pensar que Greta al principio se niega a colaborar con Matthew, se niega a realizar las labores que éste le solicita, pero tras 6 meses de estrés en las que la mantiene en aislamiento, Greta se doblega y accede a trabajar de lo que le están pidiendo, esa Greta copia. Es fácil pensar que esa Greta copia, tras 6 meses de esclavitud, de soledad, habrá sufrido un trauma y se parecerá ya muy poco a la Greta original. Por lo tanto, conforme vaya pasando el tiempo, ambas Gretas serán cada vez diferenciando irremediablemente en 2 entidades cada vez más diferentes. Por lo tanto, ya la Greta copia no podrá facilitarle la vida de la forma que se plantea la serie a la Greta original. Una opción quizás más verosímil sería utilizar un implante permanente en el cerebro de Greta original que fuera transmitiendo información continuada a la Greta copia para que ésta pudiera ir adaptándose a la vez que lo va haciendo al medio la Greta original. De hecho, es algo similar lo que intentan las redes sociales y las cookies en internet, cookie que también es galleta en español, en que están analizando nuestras preferencias para continuamente ofrecernos publicidad de nuestro interés. Quizás de esta forma, si tuvieran un implante Greta original y estuviera mediante Wi-Fi o Bluetooth o cualquier otra tecnología estar mandando la información a la Greta copia, esta Greta copia podría representar o resolver con mayor facilidad la vida cotidiana de la Greta original y de una forma más fidedigna. Pero desde luego, al separar a los 2 individuos, cada uno iría adquiriendo una forma de razonar totalmente diferente. No obstante, ya como dijo Ortega Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Por lo tanto, cada una tendría circunstancias diferentes y pensaría de forma diferente. Visita privada en la Galería Jackney. Lo confieso. Lo confieso. Le dije que lo haría. Bueno, voy a salir. Al final del capítulo se nos desvela que todo el capítulo está montado en base a interrogar a Joe. Matthew está intentando que Joe declare, o la copia de Joe declare para un asesinato que él ha cometido.
En este sentido, se nos plantea la posibilidad de cómo utilizar esas copias que pueden hacer hipotéticamente de nuestro cerebro para utilizarlos como testigos ante un juicio. Aquí tenemos que destacar o recalcar un poco cómo nuestra mente guarda y almacena los recuerdos, porque tendemos a creer que nuestra mente tiene la capacidad de guardar unos recuerdos como si de una película se tratara. Somos capaces de grabarlo y después, cuando lo estamos recordando, volvemos a visionar esa película. Pero esto no es del todo cierto, dado que nuestro cerebro solo almacena pequeñas pinceladas de todo ese hecho que hemos vivido. De tal forma que cuando lo estamos recordando, nuestro cerebro rellena esos huecos que no recordamos de la manera más coherente que cree, pero no tiene que ser totalmente cierta. De hecho, pues es muy habitual cuando estamos con algunos familiares o amigos y empezamos a recordar algún hecho pasado, que empiezan a haber discrepancias entre cómo ocurrió un hecho, entre cómo lo cuenta uno de los que lo vivió y cómo lo cuenta otra de las personas. Por este motivo es bastante peligroso, por lo menos creo yo a mi criterio, que es bastante peligroso utilizar una copia como testigo de un hecho, dado que si nosotros mismos no somos capaces de discernir qué es totalmente cierto, de qué es totalmente o qué es parcialmente inventado por nuestro cerebro, como una copia que se nos ha hecho a posteriori de ese suceso va a ser capaz de discernir entre estas dos realidades. Además, cada vez que intentamos recordar el mismo hecho, vamos añadiéndole más pinceladas a este recuerdo, que pueden ser reales o no pueden ser reales. Por tanto, esto lo veo algo complejo y además que sería bastante peligroso.